Bienvenidos a su canal favorito de desarrollo web. Hoy les voy a enseñar cómo hacer formularios en HTML mientras continuamos con la página de Christian's Ball para hacer la inscripción al torneo. La página será funcionalmente muy parecida a la que aparece en pantalla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer una etiqueta main para poner más o menos un contexto de lo que va a haber en el formulario antes de poner el formulario en sí. Así que voy a poner un H2 que diga formulario de inscripción. Y también voy a poner un párrafo que diga qué es lo que se hace en el formulario, que en este caso va a ser: llena el siguiente formulario para poder inscribirte. Para trabajar con formularios en HTML se utiliza una etiqueta que se llama form. Y dentro del form es que se ponen todos los elementos que van a ir dentro del formulario. Ahora, antes de poner cualquier elemento que vaya dentro del form, vamos a ponerle dos atributos muy importantes. Uno de ellos es method. Y method es un atributo que se utiliza para especificar como el tipo de acción o el verbo, que lo que hace es decirle al documento HTML de qué forma vas a enviar la información, porque hay diferentes formas en las que tú puedes enviar esta información. Aquí te voy a dejar como un resumen de todos los verbos que puedes poner dentro del atributo method. En este caso nada más voy a poner post, porque post es como una forma más segura de mandar información por formularios de HTML. Y otra cosa, otro atributo importante dentro del formulario es action. Action lo que hace es especificar a qué dirección vas a enviar esa información. Algo así como aquí hay direcciones que especifican, por ejemplo, aquí dónde está la ruta que te lleva al logotipo del formulario, o esta que te especifica a qué parte de la página te va a llevar cada hipervínculo. Así se pondría en action la dirección a donde quieres que se mande esta información. Por ejemplo, yo dijera que quiero que se envíe a mi app.php y ya estaría. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, otra cosa muy importante que te podría servir al momento de hacer un formulario es que a veces en los formularios, como se ve a lo mejor en este papel, es que van a haber como divisiones para que se separe cierto tipo de información de otras. En este caso vamos a hacer una sección que haya para datos personales, otra sección para donde el jugador escoja su equipo y otra donde escoja su categoría. Entonces, para dividir el formulario en secciones, lo único que vamos a hacer es poner file set. Y FileSet lo que va a hacer es agrupar un montón de elementos del formulario para que se pueda dividir. Y dentro del FileSet, otra cosa que puedes poner es la etiqueta legend o el elemento legend, que lo que va a hacer es como dar el contexto del nombre de la agrupación. Y nos pone un rectángulo que es como para dividir el formulario. Ahora, si le damos un nombre a legend, que sería como el contexto de qué se va a ver en esa agrupación, que en este caso es un grupo de donde se van a preguntar los datos personales. Entonces pongo datos personales y si guardamos y recargamos, y aquí va a decir datos personales. Y todo lo que vaya dentro de esa sección va a ser respecto a datos personales. Para hacer un formulario, obviamente vamos a necesitar elementos que nos permitan que el usuario introduzca información. Y estos elementos que sirven justamente para que el usuario introduzca cualquier tipo de información y pueda interactuar con la página se llaman inputs. Y se escribe con una etiqueta input que no va a tener etiqueta de cierre. Y hay diferentes tipos de input, hay muchísimos.
Y cada uno va a tener una función diferente dependiendo del dato que queramos preguntarle al usuario. ¿Y cómo se diferencian todos estos inputs? Bueno, para eso utilizas un atributo que se llama type y dentro de type vas a poner el tipo de input que vas a poner. Por ejemplo, si ponemos type color, guardamos y recargamos la página, va a preguntarle al usuario que introduzca un color. O si ponemos text, va a pedirle al usuario que introduzca texto. O si ponemos tipo password, le va a pedir al usuario que introduzca una contraseña. En nuestro caso vamos a utilizar 3 inputs, una para poner el nombre del usuario, su fecha de nacimiento y su número telefónico. Entonces, hay algo muy extraño dentro de nuestro formulario y es que nada más pone el input, no pone el contexto de qué es lo que se le está pidiendo al usuario. Para darle el contexto, decirle aquí queremos que pongas tu nombre, aquí queremos que pongas esto, lo que se utiliza es una etiqueta label. Y hay varias formas de asociar un label a un input. Una de ellas sería poner nada más label y dentro de ella ponemos no sé, introduce tu nombre. Y podríamos poner adentro el input, que sería el input que pide texto, porque el nombre es texto. Y lo pondría de esta manera. Sin embargo, la que vamos a ocupar para este tutorial es otra forma de asociar un input a un label, que va a ser simplemente poniendo dos atributos a las etiquetas para que de esa manera no sea necesario que pongas una etiqueta dentro de otra y se vea un poco más limpio el código. Que va a ser poniéndole a la etiqueta input un ID, que es para especificar, darle un identificador a ese input. Por ejemplo, aquí podríamos poner input ID nombre. Y en el elemento label pones un for, que lo que hace es enlazar el input a ese label. Y como contenido de ese atributo for vas a poner el nombre del ID de ese elemento. Y se lo recargas, ya está. Aquí te pone introduce tu nombre y puedes poner mi nombre, ¿no? Lenin. Ahora vamos a seguir viendo otros tipos de input. Otra cosa que necesitamos preguntarle al jugador es su fecha de nacimiento. Así que para ello vamos a poner un label. Y en el label vamos a poner qué es lo que le vamos a preguntar al usuario. En este caso ponemos introduce tu fecha de nacimiento. Y el input que se utiliza para poner fechas de nacimiento, digo fechas en general, es un input que sea de type date. Entonces vinculamos y aquí vendría introduce tu fecha de nacimiento. Y aquí si damos clic al calendario nos va a permitir introducir una fecha. Pónganle que quiero que sea 1 de diciembre y ahí no las deja poner. Otra cosa que vamos a preguntarle al usuario sobre datos personales es su número telefónico. Así que para eso ponemos un input que va a ser del tipo tel, type tel.
Entonces vinculamos con una etiqueta. Y si guardamos y recargamos la página, nos va a aparecer aquí la etiqueta que dice, que pregunta, introduce tu número de teléfono. Y lo ponemos. Esta parte no la grabé, pero lo único que hice fue establecer la otra sección del formulario, que es donde vas a elegir tu equipo. Justo por eso se puso un legend que dice elige tu equipo y un label del input de elige tu equipo que va a ser selecciona tu equipo. Y ya, eso es todo. No sé si en algún momento han visto en un formulario que hay secciones donde tú puedes dar clic a un lugar y te abre una lista desplegable de la cual tú tienes que elegir una opción. Bueno, eso es lo siguiente que vamos a hacer. Y eso no se hace con una etiqueta de input. Se hace con una etiqueta select. Y dentro de select se ponen todas las opciones que vamos a poner. Y eso se pone con un elemento option. En el primer elemento option, lo más probable es que sea ninguno, o lo más usual es que pongamos ninguno, ya que por defecto vamos a poner una opción. Y como segunda opción vamos a poner, no sé, asset le ayudas. Como tercera opción ponemos otro equipo, que sea Spiders, por ejemplo. Y otra opción podría ser The Black Monkeys. Y ahora sí, guardamos. Y recargamos la página. Nos va a dar esta lista desplegable donde podemos elegir entre todos los equipos. Y por cierto, nos faltaría vincular su label con el select, poniendo un for aquí que diga equipo y en select un ID que diga equipo también. Y ahora vamos con la siguiente parte, que es poner otro file set, que esta vez va a ser para que el jugador elija su categoría. Entonces vamos a poner aquí un legend que diga de qué trata esta sección y esta va a ser para elige tu categoría. Y ahora lo que vamos a hacer es poner, no sé si han visto en formularios que hay secciones donde hay varias opciones con un circulito y siempre que eliges una se desmarcan las otras porque solamente puedes elegir una entre esas opciones. Eso es lo que vamos a hacer. Y esto se logra a través de un input, pero este input se va a llamar radio. Así que vamos a poner type radio y lo vamos a vincular con un label para que sepa qué es lo que está cliqueando el usuario. Así que voy a poner una categoría que podría ser juvenil y los voy a vincular. Y si recargamos, aquí estaría una de ellas. Me gusta un poco más que el input esté antes que el label, así que lo que voy a hacer es quitar el label y poner el input abajo. Y vamos a repetir lo mismo para todas las opciones. Que va a ser juvenil, adultos y veteranos. Así que voy a poner aquí. Y si guardamos y recargamos la página, nos van a aparecer las otras opciones. Lo único malo de aquí es que si seleccionamos uno, también se seleccionan los otros y ya no podemos quitar la selección. Esto se arregla con un atributo que se llama name.
Y en este caso name lo vamos a utilizar para agrupar todos estos elementos y de esa manera cuando selecciones uno no se seleccionen los demás. Así que le vamos a poner ese name categoría. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en los restos de inputs. Y si guardamos y recargamos, veremos que en esta ocasión nada más podremos elegir una de todas esas categorías. De momento ya tendríamos las cosas que vamos a preguntar en el formulario, pero falta un elemento muy importante, y es el botón de enviado, que es el que vamos a presionar para poder enviar todo el formulario. Y va a ser muy simple de poner, simplemente vamos a agregar otro elemento input, pero este va a tener como el valor de type submit, que significa subir. Y como value vamos a poner lo que queramos que diga en el botón. En este caso yo voy a poner enviar. Cerramos la etiqueta y ahora sí recargamos, ya va a aparecer nuestro botón de enviar. Sin embargo, todavía no te salgas del video porque faltan unos atributos que te podrían servir y te voy a decir dónde los puedes utilizar, que aquí los tengo. Uno de ellos y de los más utilizados es required, y este se pone en los inputs. ¿Y qué es lo que hace required? Bueno, lo que hace es que cuando tú pones este atributo a una etiqueta, va a ser obligatorio que llenes la información antes de enviar el formulario. Por ejemplo, digamos que tú quieres que el nombre sea obligatorio para enviar al formulario. Entonces aquí pones required, sin poner un igual ni ningún valor, simplemente pones la palabra. Y cuando recargas la página y tratas de enviar, no se va a poder, porque vas a tener que rellenar el nombre. Y ahora si rellenas el nombre, sí se va a poder enviar. Vemos que nos llevó a la ruta que le dijimos, pero como no existe la ruta, pues no se envió a ningún lado. En este caso yo quiero que sea casi todo obligatorio, así que voy a poner todo obligatorio excepto la categoría, ya que la categoría se puede deducir a partir de la fecha de nacimiento. Otro atributo que podría servir es uno que se llama placeholder, así que lo voy a escribir. Y lo que hace placeholder es que pone como una pista al usuario de qué es lo que puede escribir. Por ejemplo, el nombre podría poner Paulindo Sánchez. Cierto, y el placeholder no es un atributo del label, sino que es del input, al igual que required. Esto se utiliza mucho para poner ejemplos de cómo podría llenar el formulario. Y aquí nos deja como una pistita de cómo podría llenar esa parte. De momento creo que no lo voy a utilizar. Otra cosita que nos podría servir es el atributo value, que lo que hace value es poner un valor por defecto, pero a diferencia del placeholder no te lo va a llenar, sino que ya puede estar ahí, ya está ahí puesto. Por ejemplo, ponemos otra vez Paulindo Sánchez, pero esto en vez de ser una pista va a hacer que ya esté lleno así el formulario, y eso es lo que hace value. Una buena práctica también que se me olvidó mencionar es que en la parte de selección un equipo y ponemos un drop down con un montón de opciones para elegir, es una buena práctica poner el value que sea más o menos como que lo que se va a poner dependiendo de lo que haya utilizado. Y aquí pondríamos, por ejemplo, aquí en value asset la ayudas, y como value de spiders. Y así con todos. Esta cosa se hace porque en el caso de que no seleccione ninguno, vamos a poner como value nada, y de esa manera te lo ponga como incorrecto en el caso de que no pongas nada.
Y ahora, si dejas ninguno y lo envías, no te lo va a dejar enviar, porque pusimos que el value, en el caso de que selecciones ninguno, esté vacío. Y eso sería todo con value. Otra cosa que muy probablemente se dieron cuenta es que utilizamos un atributo name en los radio. Y este atributo name, además de agrupar los inputs de tipo radio, también nos puede servir cuando estemos trabajando con el JavaScript para referirnos a estos elementos del formulario, por lo que es una buena práctica ponerle name al resto de los inputs. Así que voy a hacer eso. Fíjense que en el caso de elige tu equipo, como tenemos varias opciones para poner, lo que vamos a hacer es simplemente ponerle name al botoncito de select y va a ser llamado equipo. Y ya a ese name le va a corresponder el value del que sea que le hayan puesto. Y con eso estaría terminado nuestro formulario de inscripción para la página de Christiansburg. En el siguiente video vamos a decorar toda esta página para que ya no se vea tan horrorosa y ya pueda ser utilizada.